¿Alguien quiere hacer algún comentario del control? No sé, de lo que sea. Bueno, Yo no. para informarles, las notas van a estar la otra semana, quizás a fines, como fue el miércoles más o menos, que uno de los ayudantes tenía problemas con el semestre, como todos supongo. Así que dijo que iba a estar bien ocupado este fin de semana, pero el miércoles las podía tener. Eso. ¿Alguna otra duda? Ya. Bueno, revisé el propuesto y no lo he revisado, de hecho, no lo revisé. Pero me llegaban hartas dudas respecto a como que calculaban el n utilizando TCL y otro n utilizando Chebyshev y les daba como muy distinto. Y eso como estaba bien y era bueno que lo comentaran, como esa era la idea también de la pregunta. Porque lo que pasa es que Chebyshev tiene como casi ninguna restricción, en cambio el TCL tiene muchas, no muchas, pero importantes. Entonces, por eso, el TCL tiene hartas restricciones, pero da harta precisión, y por eso da un n muy chico. Y también ese era el punto de la P2B, creo, de la tarea, como que, digo, del control, decir que, bueno, no se podía llegar y ocupar el teorema, así que por eso se distribuía como uniforme. Y ahí habían varios argumentos, desde que no era linealmente, digo, eh, independiente idénticamente distribuido, hasta, y bueno, eso, y que no conducía a no cumplía la condición del diápano, hasta como que las sumas no eran comparables, así que habían varios argumentos, me voy a hacer una respuesta. Ya, en este auxiliar vamos a ver lo que es intervalo de confianza, y vamos a ver una nueva probabilidad tabulada, que es la chi cuadrado. ¿Sí? Ya, intervalo de confianza, así como de materia, no hay mucho que decir, porque más que nada aplicar la fórmula. Y aún así, si haciendo un par de ejercicios, como que ya le vaya agarrando la mano. De hecho, hasta en mi época, el intervalo de confianza se preguntaba en la PSU. Igual era como muy somero y solo para el de la media. Y aquí vamos a ver como media, varianza y más distribuciones, que puede ser un poco enredado, pero siempre es pillar el truco. Ya, la P1 dice primero: se toma una muestra aleatoria simple de 10 mujeres, obteniendo la siguiente estatura. Son las que se ven acá. Suponga que la estatura de una mujer donde se tomó la muestra distribuye como normal mu sigma cuadrado. Encuentra un intervalo de confianza del 95% para mu, dado que sigma cuadrado es conocido, es decir, igual a 9. Ya, para encontrar el intervalo de confianza para la media, siempre se tiene que pedir el sigma cuadrado, la varianza. Y eso es porque podemos llegar y aplicar esta fórmula que fue mostrada en clase, por lo tanto se puede llegar y ocupar, que es como la media menos z de 1 menos alfa medios, esto para un intervalo de confianza 1 menos alfa, por sigma sobre n, y el otro es en vez de un menos con un más. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué tenemos. Tenemos el n porque son 10 mujeres, tenemos el sigma porque es dato. Ya, ahora el promedio también lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque es simplemente la suma de las 10 mediciones dividido el total de mediciones, que son 10. Vamos a ver lo que es el z de 1 menos alfa medio. Ya. Necesitamos encontrar un intervalo de confianza. Oh. Y eso quiere decir que si tenemos una normal de esta manera, necesitamos encontrar unas cotas A y B, tal que el área encerrada, es decir, todo lo que está aquí, sea igual a nuestra confianza. En este caso es del 95%. ¿Ya? Y bueno, hay infinitos intervalos de confianza por dos razones. Uno, porque nos podemos tomar como mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, y ahí tenemos como el 99,9% de los datos. Ya esos intervalos no nos va a servir.
Cuando buscamos un intervalo de confianza, siempre vamos a buscar el mínimo intervalo de confianza. Y otra razón por la que son infinitos intervalos de confianza es porque yo como que puedo correr esto un poco más para acá y esto un poco más para acá, y aún así voy a encerrar el 95%. Así que por eso, por simplicidad, nosotros podemos llegar y decir que vamos a tomar un intervalo simétrico. Es decir, esto vale A, esto vale menos A. Si estamos trabajando con una normal cero centrada en cero. ¿Y cómo vamos a llegar siempre a una normal centrada en cero? Utilizando el pivote que hemos usado los últimos tiempos. ¿Ya? Entonces necesitamos encontrar alfa A y menos A, que simplemente encontrando A. ¿Y cómo hacemos eso? Imponemos que de acá para acá esté 1 menos alfa por ciento de los datos. ¿Ya? Entonces, como esto es igual a 1 menos alfa medios, y como esto es 1 menos alfa, nuestro alfa va a valer 0,05. Es decir, nosotros necesitamos que el 97,2% de los datos esté de acá para allá. ¿Ya? ¿Y cómo saber cuál es ese dato? Vamos a la tabla de distribución normal. Ya, necesitamos que de acá para acá esté el 97,5% de los datos. ¿Ya? Y como esta tabla trabaja con los mayores, el área pintada que necesitamos tiene que ser 0,025. ¿Ya? Porque, bueno, está en decimal y entrega los mayores. ¿Ya? Y ese valor se encuentra en... Acá, está justo. Ahí tenemos el 0,025 y se alcanza para el Z 1,96. ¿Ya? Entonces, nuestro A, que es lo que dijimos, 1 menos alfa medios, es igual 1,96. Entonces ahora tenemos todos los datos. Bueno, el promedio no lo he sacado, pero les cuento que es 165,2. Ya esto no es nada de otro mundo, simplemente sumé todos los valores y los dividí en 10. ¿Ya? Entonces, la fórmula del intervalo de confianza dice que va a ser el promedio menos Z 1 menos alfa medios, sigma sobre n, hasta el promedio más Z1 más alfa medios, sigma raíz de n. ¿Ya? Y todos estos datos los tenemos, así que podemos llegar y reemplazar. Sigma cuadrado valía 9, por lo tanto, el sigma solo vale 3, y tenemos 10 datos. ¿Ya? Reemplazamos numéricamente, y ya que el intervalo de confianza es... Eso vendría siendo el intervalo de confianza para mu del 95%. ¿Ya? Siempre que encuentren que les pidan un intervalo para la media, pueden llegar y aplicar esta fórmula. ¿Ya? Se puede usar porque lo vimos en clase, así que no tienen ningún problema, es completamente legal. Ya, y eso sería todo por lo de la media, por así decirlo.
¿Alguien tiene alguna duda? No, ya. Ya la segunda va a quedar propuesta. Y dice, ¿con qué confianza se construyó el intervalo del 1, del 155,170? ¿Ya? Aquí, como se puede ver, claramente el intervalo es asimétrico. ¿Ya? Les dije que por simplicidad se podía tomar uno simétrico, pero no es como una restricción. Entonces, ustedes toman esta fórmula y la desarman. Y ahí van a calcular como los zetas y van a poder tener el porcentaje de confianza asociada. Es lo mismo, pero para el otro lado, como para que suelten la mano respecto a intervalos de la media, porque es como lo más calculable. ¿Ya? Ya, la C dice, encuentra un intervalo de confianza para el 95% para sigma cuadrado. Ya, aquí no tenemos fórmula, así que tenemos que meternos a pivotear y hacer esas cosas. Ya, lo primero que necesitamos para construir intervalo de confianza de algún parámetro es encontrar el estimador insesgado de ese parámetro. Y como vimos en clase, el estimador insesgado para la varianza es igual a la diferencia al cuadrado de los datos con respecto al promedio, sobre n-1. Y si lo hacen, créanme que es súper latero, lo tuve que hacer y en serio me equivoqué la primera vez. Pero da 11,29. Es restar los datos, los 10 datos, con el promedio de la parte anterior, elevarlo al cuadrado, sumarlo todo y dividirlo en 9 porque son 10 datos. ¿Ya? Y además sabemos que esto distribuye como una chi cuadrado de n-1 para grados de libertad. ¿Y qué es una chi cuadrado? Esta cosa. Es esta distribución. Si se fijan, es asimétrica, tiene como esta fórmula, como que un pulso, pero que después se achata y tiende a infinito. Y la tabla es la siguiente. En la parte de arriba va la probabilidad, es decir, esta área, esto vendría siendo pi, el área de los mayores, y en esta parte van los grados de libertad. Ya los grados de libertad por lo general son datos. Para este caso, como vamos a trabajar con n-1 grados de libertad, los grados de libertad que nos van a servir van a ser 9, porque tenemos 10 datos. ¿Ya? Entonces necesitamos construir intervalo de confianza utilizando como dato esto. Pero hay un problema con la chi cuadrado. La chi cuadrado, como dije, no es simétrica. Entonces no podemos tomar la simplicidad de un intervalo simétrico. Por eso tenemos tres opciones. La primera, si tenemos una confianza, todo esto va a ser por una confianza de 1 menos alfa, como para generalizar. Nuestra primera opción es tomar un intervalo de confianza desde 0 hasta un valor A, o llamémoslo B, mejor dicho, tal que aquí haya 1 menos alfa. ¿Ya? Y así cumplimos con la definición de, de confianza en que el área encerrada sea igual a la confianza que buscamos. ¿Ya? La otra opción es como lo contrario a eso. Tenemos nuestro h cuadrado y nuestro intervalo de confianza va a ser desde algún parámetro A hasta infinito. ¿Ya? Tal que acá se tenga 1 menos alfa y acá obviamente se tenga alfa. ¿Ya? Y el otro, y es como más largo, por así decirlo, va a ser el que vamos a usar, como para que no se quejen que les estoy el ejemplo fácil.
las cotas van a ser dos números conocidos distintos a 0 e infinito, ¿ya? En el que acá esté el 1 menos alfa por ciento de los datos. ¿Ya? Y para que eso se cumpla, acá tiene que estar alfa medios, y acá tiene que estar 1 menos alfa medios. ¿Ya? Y vamos a trabajar con esto. Es decir, nuestro chi que tomemos va a tener que estar entre A y B. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar A y B. ¿Ya? Necesitamos que, como habíamos dicho antes, nuestro alfa es 0,05. Por lo tanto, alfa medios va a ser 0,025 y esto va a ser 0,975. ¿Ya? Así que ahora vamos a la tabla de chi cuadrado. Ya. Como vemos en el dibujo, la tabla funciona para los mayores. ¿Ya? Entonces, en nuestro cálculo hicimos que tiene que ser 0,025 y 0,975, siendo alfa A y B. Por lo tanto, nuestras cotas, tomando 9 grados de libertad porque tenemos 10 datos, va a corresponder a 19,02 y 2,7. Es decir, esto va a ser igual a 2,7. Y podemos reemplazar al tiro nuestro pivote, que va a ser 9 por el estimador insesgado de la varianza sobre la varianza. Y el otro era 19,02. ¿Ya? Ahora tenemos que trabajar esto. Ya lo que voy a hacer a continuación es dar vuelta a esta expresión para que me quede el sigma cuadrado arriba. Y bueno, los límites se van a intercambiar por la desigualdad al elevarlo a la menos 1. Y después voy a multiplicar por 9 por el estimador para así que se me vaya. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar 9 estimador insesgado, 19,2 para la varianza. Nuestro estimador sobre 2,7. ¿Ya? Y ahí ya tenemos listo un intervalo para la varianza, tal que este contenido el 95% del dato. Así que llegamos y reemplazamos numéricamente los valores. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo. El estimador enseguida con de la varianza ya lo calculamos, y 11,29, así que llegar y reemplazar numéricamente. Por lo tanto, el intervalo de confianza del 95% para la varianza es igual a 5,342. ¿Ya? Así es como se construyen los intervalos para la varianza. Hay que sí o sí trabajar con la chi cuadrado y no me marca. Y tomar uno de los tres casos. Los tres son homólogos, cualquiera de los tres estén correctos. Solamente tomé este porque era como el menos sencillo, al menos el que tenía los dos límites en vez de uno. ¿Alguna duda con los intervalos de confianza para la varianza? ¿O de la media, si ya se le ocurrió alguna duda? Porque después nos vamos a meter como con otras distribuciones. ¿No? Ya. Ya, el club de Rayuela, el capitán del equipo, está aburrido ya que por la cuarentena no puede competir.
decía que lo mejor para matar el tiempo es encontrar un intervalo de confianza para pi. Para eso dibujo un círculo en la plataforma que use de blanco de la siguiente forma. Queda un círculo circunscrito en un cuadrado. Suponga que el deportista hace los lanzamientos al azar, así que no hay ningún tipo de como desviación a propósito. Dispone de una cantidad grande de n tejos puntuales y que siempre caen en la plataforma cuadrada de un metro cuadrado. Es decir, el cuadrado es de 1 metro por 1 metro, nos queda un círculo de radio 0,5. Con todo un intervalo de confianza del 95% para pi con los siguientes datos. N igual 1000 y el estimador de P, que es la probabilidad de achuntarle, es 0,779. Y esta indicación va a ser muy importante y van a entender por qué. Ya, Piero me dijo que ya había como estimado el pi, pero igual lo voy a hacer una demostración rápida. Ya vamos a tomar una variable aleatoria xy, tal que 1 si pertenece al círculo, 0 si no. ¿Ya? Y la probabilidad de achuntarle va a ser p. ¿Ya? Nuestro estimador de p, que es como la probabilidad de achuntarle, va a ser el promedio de los puntos. ¿Por qué? Porque podemos definir que la sumatoria de los xy, y esto coincide con la cantidad de puntos que cayeron dentro del círculo sobre el total de puntos, que son n. ¿Ya? Y así nos queda que una estimación de p es el promedio. ¿Ya? Y aquí va a ser, aquí igual está este p a la proporción entre las áreas. ¿Ya? Así que el área del círculo, que es pi cuartos, dividido en el área del cuadrado unitario, que es 1, nos queda pi cuartos. Y con eso podemos decir que un estimador para p, y también le ponemos gorro, va a ser igual a 4 veces p gorro. ¿Ya? Y, bueno, queda ejercicio, pero es como muy directo, que el estimador de la esperanza de pi es igual a pi, por lo tanto es un estimador insesgado, y la varianza de pi, de pi borro claramente, vamos a aplicar que va a ser igual a 4 veces el promedio, porque es 4 veces p gorro, ¿ya? Eh, la constante es a al cuadrado, y nos va a quedar la sumatoria de las varianzas de xy. Y eso va a ser igual a 16 por P1 menos P sobre N, porque lo N, esto es N veces la varianza y un N se va con lo de abajo. ¿Y cuánto valía P? P valía pi cuartos, ¿ya? Así que va a ser 16 sobre N por pi cuartos sobre 1 menos pi cuartos, por lo que nos va a quedar que la varianza es igual a pi 4 menos pi sobre n. ¿Ya? Entonces, como tenemos un estimador insesgado, su esperanza y su varianza, vamos a armar el pivote z. Nos va a quedar que pi menos la esperanza de pi sobre la raíz de la varianza de pi es igual a pi gorro menos pi sobre raíz de pi sobre 4 menos pi sobre n. ¿Ya? Entonces, vamos a imponer que vamos a buscar un intervalo simétrico. ¿Ya? Para z. Y este es nuestro z. Ya, queremos un intervalo del 99% de confianza. ¿Ya? Entonces,
nuestro alfa va a ser igual a 0,005. Así que vamos a la tabla y buscamos ese valor, la tabla de distribución normal ahora, porque podemos trabajar con la, con la media. Y ahí ese valor se encuentra acá. Vamos a tomar, por simplicidad, simplemente el más chico, es decir, el menor a 0,005, es decir, 0,0049. Por lo tanto, esto va a ser la probabilidad de menos 2,58 entre P gorro menos pi. Ya, voy a dejar solamente esto, voy a multiplicar por lo que está abajo. Lo voy a escribir de otra manera. Oh, no me alcanza. Ya, pero se cacha que aquí va lo mismo que allá, pero con un más. Ya, aquí es donde voy a usar la indicación. La indicación dice lo siguiente. Dice que puedo usar que pi menos pi cuarto, pi por 4 menos pi, es menor a 4, ¿ya? Así que voy a hacer el siguiente reemplazo en la inecuación. Voy a reemplazar este por 2 y el que está acá también por 2. ¿Por qué? Porque es una desigualdad, así que puedo trabajar un poco más para allá y como que la confianza se va a mantener. Aunque sé que estoy buscando el mínimo, me voy a pasar un poquitito. Voy a tomarme esta libertad porque eh, no es llegar y operar cuando tengo lo que quiero estimar en como los límites de mi intervalo de confianza. Eso es un problema. Hay que tratar de operárselo de las maneras de cualquier manera posible. Esa es una. En la siguiente pregunta vamos a ver otra. Y creo que esas son todas las maneras como que se podrían sacar. ¿Ya? Nos va a quedar a 2,58 sobre n, por raíz de n. Y voy a reemplazar por 2. ¿Ya? Nos va a quedar menos, menos pi gorro por 2. ¿Ya? Luego voy a sumar, voy a multiplicar por menos 1, con lo que nos va a quedar dado vuelta y por menos los extremos, pero como son con menos, nos va a dar lo mismo y nos va a quedar todo igual. Y luego les voy a sumar por el estimador de P, ¿ya? Que es 4 veces, que como dijimos acá, es 4 veces P gorro. Con eso nos queda, la probabilidad va a ser 4P gorro menos, eso es, no lo voy a dejar así.
Y ahí ya tengo listo el intervalo de confianza para pi. ¿Por qué? Porque p borro es dato, vale 0,779 y el n lo conocemos. Y esos son como todos los parámetros que tiene el problema. Así que llegamos y reemplazamos, y el intervalo de confianza para pi con un 99% es igual a 2,953 y 3,279. Y vemos que es un buen intervalo de confianza porque el valor pi que nosotros numéricamente conocemos cabe dentro de este intervalo. Es como uno de los parámetros que tenemos como para decir como que nuestro intervalo es más o menos correcto, o estamos anotando puras cuestiones malas. ¿Han tenido alguna duda con este ejemplo de estimación de de una proporción? Que es uno de los casos que dio el profe. ¿No? Y ya. Ya. La AP3, Hermosilla y Quintanilla, son funcionarios del registro civil, encargados de crear un servidor para la página web de la institución, para que no se caiga como otra página que se usa para pedir permiso. Descubren que la cantidad de solicitudes diarias que reciben se puede modelar con una valla aleatoria X que distribuye Poisson de parámetro lambda y hacen mediciones durante n días hábiles. Es fundamental conocer lambda, por lo que su superiora le solicita un intervalo de confianza de 1 menos alfa. ¿Cuál sería el intervalo en función de los parámetros del problema? Y aquí tenemos otro caso de intervalo de confianza para otro tipo de distribución que no hemos visto, que es la Poisson, que también tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que tiene solo un parámetro, por lo tanto está en la media y en la varianza. Y ahí van a ver el problema que eso genera. La P3, primer paso, encontrar un estimador insesgado para el parámetro. Y podemos llegar y decir que el estimador va a ser el promedio, porque la esperanza de esto, porque la esperanza de una Poisson es el parámetro. ¿Ya? Por lo tanto, la esperanza de lambda gorro va a ser lambda, y la varianza de lambda gorro va a ser la sumatoria de los x de la varianza de los xy, con xy distribuye como Poisson, dividido en n cuadrado. Por lo tanto, la varianza va a ser en eso lambda sobre n, porque la varianza de una Poisson es el parámetro también. ¿Ya? Entonces, hay que armar el pivote z, que es el estimador menos la esperanza sobre la raíz de la varianza. Y eso nos va a quedar lambda gorro menos lambda sobre lambda menos sobre n. ¿Ya? Y nuestro intervalo de confianza va a ser z menos 1 menos alfa medios entre z y z1 menos alfa medios. ¿Ok? Ya de ahora en adelante, como por simplicidad de notación, esto va a ser gamma menos gamma y gamma claramente. ¿Ya? Entonces, ya, y ahora comienzo a desarmar el pivote. Ya, voy a multiplicar para que nos quede solamente lambda menos la estimación. No le voy a dar
¿ya? Y aquí está el problema que les dije. El lambda está a ambos lados, ¿ya? Entonces, hay que hacer un truco. El truco es el siguiente. Puedo decir que esto lo puedo elevar al cuadrado a ambos lados de la inecuación, por lo que nos va a quedar lo siguiente. Al cuadrado es igual a ya, simplemente elevé esto al cuadrado y esto también al cuadrado, y como es un menos, este es como lo mismo, ¿ya? Ya nos queda algo más bonito, porque si esto lo tomamos, o sea, bonito entre comillas. Si tomo lo de adentro, voy a tomarlo de adentro de en adelante, y nos va a quedar así. Si desarmo el cuadrado binomio y reemplazo esto por la media, para que quede más claro y no haya confusión entre los lambda, va a quedar la media al cuadrado menos 2 la media por lambda más lambda al cuadrado. Tiene que ser menor a el gamma al cuadrado lambda sobre n. Y ahora voy a juntar todo lo que tiene lambda entre sí. 2 por el promedio menos gamma cuadrado sobre n. Y esto es lo mismo, solo que reorganizado. Esto es un menos. ¿Ya? Y aquí el problema se nos simplifica por la siguiente manera. Lo que aquí tenemos es una parábola con, no me acuerdo si es cóncavo o convexo, pero una parábola de la siguiente manera. ¿Ya? Y las raíces de esta ecuación de segundo grado van a ser esto y esto. ¿Ya? Y es decir, todos los valores que están entre medio de las raíces son los que se va a cumplir esta inecuación. ¿Ya? Entonces, estos valores, voy a marcar con otro color, todos los valores que están acá en la recta, es decir, todo este intervalo, es justamente mi intervalo de confianza. Este vendría siendo mi intervalo de confianza. ¿Ya? Así que lo único que nos falta es simplemente calcular las raíces de esa inecuación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la ecuación de siempre, eso de menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. La ecuación que hemos visto prácticamente toda la vida. ¿Ya? Donde a es igual a 1, b es igual a esto y c es igual a eso. Esto al cuadrado, perdón. Por lo tanto, las raíces son, no, muy grandes, así que lo voy a meter más abajo. Ah, no. Ya esto con esto se va. Ah, 22. Y por lo tanto, el intervalo de confianza para, para lambda, con una confianza de 1 menos
alfa va a ser el intervalo del promedio más gamma 2n menos la raíz del promedio por gamma sobre n más el cuadrado sobre 4n cuadrado. Ya. Y eso vendría siendo el intervalo de confianza. Pero como les dije, los números entre las raíces de la inecuación corresponden a lo que satisface la inecuación anterior, por lo tanto, va a ser nuestro intervalo de confianza para el parámetro lambda. ¿Alguien tiene alguna duda? Este es como el caso más rebuscado para despejar un parámetro, ¿ya? No creo que les preguntemos algo así, pero es bueno que lo sepan como para tener como un parámetro de lo que más difícil que se puede encontrar. ¿Ya? ¿Ninguna duda? Ya. Bueno, pensé que iban a preguntar más, así que quedó muy corto el auxiliar. Si quieren hablar del control, por último. Como alguna queja, está dispuesto a recibir cualquier cosa. Entonces supongo que les fue bien. Ya la P4 queda propuesta. Y dice, un estudiante de ingeniería está armando una radio porque quiere sintonizar su estación favorita, estando en medio del campo. Descubre que el ADC, el conversor análogo digital, que usará tiene un error de cuantización que se modela como una variable aleatoria X que distribuye uniforme 0 teta. Luego de hacer n mediciones, encuentra un estimador para teta, y asumiendo n grande y teta consistente de un intervalo de confianza para teta, del 1 menos alfa. Ya esto es similar en cuanto a que no es numérico, sino para como que en función de los parámetros del problema, como la P3, y también tiene un truco para deshacerse del parámetro que aparece tanto en la esperanza como en la varianza. No es tan rebuscado como el de la P3, sino que es más parecido al de la P2. Para eso hay que usar la consistencia de teta. ¿Y qué dice la consistencia? Dice que el estimador converge en probabilidad a lo que se buscaba estimar. ¿Ya? Y eso va a ser muy útil, ahí van a entender por qué una vez que desarrollen el problema. Bueno, yo creo que para cerrar, porque, bueno, como le dije, pensé que iban a preguntar más, así que me quedo corto el auxiliar y no tengo nada como para rellenar. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las chi cuadradas como materia nueva, si se ve ahora, pero se usa en el examen? ¿O de intervalo de confianza? ¿O de la materia anterior? Creo que debe estar todo claro. Reposar por última vez algo. No, creo que eso es todo. Ya. Bueno, este es mi último auxiliar, a menos que haya como algo extra antes del examen. Así que hasta aquí llego. Bueno, fue un honor ser su auxiliar. Primera vez que hacía esto y fue una bonita experiencia. Pero lo más importante espero que hayan aprendido. Así que eso, que les vaya bien el examen los que tengan que dar y los que se eximen. Felicitaciones por aprobar el ramo. Que estén bien y que tengan un buen cierre de semestre.